Amada Iglesia, después de este receso vamos a continuar este tiempo aprendiendo del Señor y bueno, ya después de todo lo que hemos venido aprendiendo esta semana y en esta mañana con Ricardo Valteros, vamos a continuar con una entrevista a nuestro pastor misionero y fundador de la Biblia Dice, Pablo Clark. Entonces espero que lo disfrutemos y que aprendamos muchísimo. Y bueno, quiero poner este tiempo en las manos del Señor, así que los invito a que me acompañen en oración. Padre, gracias Señor por todo lo que tú nos has regalado, Señor, por ese refrigerio, ese oasis que ha sido, Señor, la conferencia misionera hasta el momento. Y bueno, Señor, poner en tus manos la continuación, el tiempo de alabanza que vamos a tener y también esa entrevista con nuestro pastor Pablo Clark. Y gracias por la vida de él, Señor, de verdad, ese gran ejemplo que él nos ha dado y cómo tú lo has usado en nuestras vidas y para la Biblia Dice en todo Colombia, Señor. Ayúdale, Señor, a que nos transmitan de verdad el sentir, Señor, de su corazón, el sentir de las misiones y bueno, que esta entrevista también sea de edificación y exhortación para cada uno de nosotros. Alista nuestros corazones, Señor, y encomendamos a ti el resto de la mañana, Señor. Y bueno, que estés tú con nosotros, acompañándonos y guardando, Señor, este tiempo a cada uno, Señor, de los que estamos viendo esta transmisión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Hola a todos, Iglesia de Bogotá y demás iglesias y obras en Colombia. Un saludo muy especial. Mi nombre es Jair Carrillo y mi familia desde Cúcuta. A nombre de nuestra iglesia, estamos muy agradecidos por participar en esta conferencia misionera. La siguiente canción nos anima a obedecer el mandato que Dios nos ha dado de compartir el Evangelio y responder a su llamado. Yo iré, yo obedeceré. Cantemos con gozo al Señor, porque es para Él la alabanza. Mi Padre fiel, mi Rey
iré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo hoy me rindo a tus pies, diste tu vida por mí, te clavaste en mi lugar, hoy respondo a tu llama. Habla mi corazón, guía mi caminar, solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor, no habrá excusas esta vez en mí, te seguiré. Yo iré. Yo Iglesia Madre, les saludamos desde Villavicencio, somos Omar y Nazli Vera y estamos muy gozosos de poder compartir esta semana misionera con ustedes a pesar de la distancia, a pesar de no poder estar allí para darnos un abrazo. Queremos contarles que un día como hoy tomamos una decisión y fue la de decirle a Dios, toma nuestras vidas y úsalas. Porque muchas veces le decimos, heme aquí, pero nos quedamos quietos. Y tenemos un campo misionero a nuestros pies y Dios quiere que vayamos y salgamos a hacer la tarea. Por eso, Iglesia, los invitamos a que nos acompañen cantando Toma mi vida. Campos yo quiero ir, solo en tu obra quiero servir.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Dios una vez más por todo lo que ha estado haciendo en esta conferencia misionera. Muy bien, en este momento vamos a tener un espacio muy bonito en el cual nuestro pastor misionero Pablo Clark nos va a estar hablando de la misión de Colombia para Cristo. Ya es como tradición, ¿verdad, Pablo?, que en este espacio del sábado en la mañana él nos comparte algunos aspectos importantes de la misión. Y bueno, precisamente vamos a hablar de algunos cambios que Dios pues le mostró a Pablo, a Rudy y luego al equipo en cuanto a la misión. Y bueno, yo feliz de estar con Pablo, aunque rara vez estamos tan cerca porque siempre pasan cosas muy chistosas. Espero que en este espacio todo fluya muy bien. Entonces, bueno, bienvenido Pablo, gracias por aceptar la invitación en la conferencia y bueno, gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti. No niego el hecho de que me da algo de susto estar aquí contigo, no molestando. Espero que el techo no se caiga en este tiempo. No, pero me alegra mucho de que estés bien. Escuché que estabas como enfermo y que que tuviste una cita médica muy especial. Pero me alegra mucho de que estés... Eso es íntimo, Pablo, eso es íntimo. Ok, sin detalles, ok, no entramos en ellos molestando. Vale, muy bien. Vamos a ver la misión. Esta misión pues viene de Mateo 28. Dios se la regaló a Pablo años antes de venir a Colombia. Ya estaba Colombia para Cristo y con los años pues esta misión ha venido ampliándose y bueno, quisiera tomar el tiempo para leerla. Va a aparecer ahí en la pantalla también. Colombia para Cristo, ¿cierto? Dice establecer iglesias modelo en las 32 capitales, formando una base misionera con el fin de hacer discípulos de Cristo en Colombia y las naciones del mundo. Y bueno, claramente la misión de la iglesia está en Mateo 28, pero esta misión que encontramos acá, pues nos permite entenderla, aterrizarla, hacerla propia. Entonces lo que vamos a ver en este espacio, y es lo que Pablo nos va a presentar, es ver esos aspectos claves y específicos de la misión. Vamos entonces a arrancar con la primera parte, esa primera frase que dice establecer iglesias modelo, establecer iglesias modelo. Y Pablo cuando uno lee la Biblia se da cuenta que la estrategia de Dios es establecer iglesias, ahí están en el Nuevo Testamento. Pero cuéntanos, ¿qué es eso de iglesias modelo? ¿A qué se refiere cuando dice establecer iglesias modelo? Ok, no, básicamente cuando hablamos de una iglesia modelo, estamos hablando de una iglesia bíblica, como has dicho. Esto se ve en la palabra de Dios. Cuando hablamos de una iglesia modelo, hablamos de una iglesia misionera que finalmente llegará a las naciones del mundo con el Evangelio. Pero escogimos la palabra modelo tal vez pensando en algo que se puede imitar, algo que se puede reproducir. Es por eso que usamos esa palabra específicamente, pero son palabras sinónimas, bíblica, misionera, modelo. Pero para nosotros, ¿cómo la definimos? Bueno, es una iglesia en donde la palabra de Dios tiene preeminencia. Y encontramos precisamente en la Biblia el texto, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:12, que define lo que es la iglesia de Dios. Sabemos que hay iglesias de hombres y hay una iglesia que de verdad es de Dios, es del Señor. ¿Y cómo es esa iglesia? ¿Cómo se define bíblicamente? Es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es una iglesia que sostiene y aún exalta la palabra de Dios. Entonces, una iglesia modelo es una iglesia en donde la Biblia, la palabra de Dios,
se destaca, se exalta. Segundo, definiendo lo que es una iglesia modelo, hablamos de que es una iglesia en donde la visión evangelística incluye a todo el mundo. Es decir, no excluimos a nadie. No hacemos acepción de personas cuando pensamos en evangelizar a la gente del mundo. La misma Biblia nos enseña en 1 de Timoteo 2:4, nos habla del deseo de Dios, lo que Él quiere. Bueno, ¿qué es que quiere? Él dice en el texto que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En la misma gran comisión, Jesucristo en Marcos 15, 16, nos habla precisamente de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, toda. Entonces, cuando pensamos en una iglesia modelo, es una iglesia que se preocupa por todo el mundo en cuanto a su salvación, lleva el Evangelio a toda la gente, todas clases sociales, todos colores, de todas las culturas y obviamente todos sus grupos étnicos. Muy bien. Además, cuando hablamos de una iglesia modelo, estamos hablando de una iglesia en donde el corazón del ministerio es el discipulado. Y lo que queremos decir con esto es, eso es lo que hacemos como iglesia. Si alguien nos pregunta, hey, ustedes en la Biblia dice, cuando hablan de llegar a ser una iglesia modelo algún día, ¿qué es que hacen para que eso suceda? Discipulamos a la gente. No hacemos muchas cosas. Eso es lo que hacemos. Es más, no queremos hacer muchas cosas. Queremos hacer esto, porque es lo que Dios manda, Jesucristo manda en su palabra, que vayamos y que hagamos discípulos de Jesucristo. La última cosa es que una iglesia modelo es una iglesia en donde su razón de ser son las misiones. El corazón de Dios son las misiones. Entonces, una iglesia modelo, su corazón son las misiones, muy sencillamente. Es decir, vive con el fin de hacer discípulos a través del mundo, a todas las naciones. Mateo 28 precisamente nos habla de eso. Entonces, cuando definimos una iglesia modelo, así la definimos. Muy bien, Pablo, qué bonito, porque pues todo sale de la palabra de Dios, ¿no? No tenemos que inventar nada. Cuando hablamos de establecer esas iglesias modelo, esas iglesias bíblicas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se forman esas iglesias? Bueno, precisamente para nosotros, lo que entendemos en la Biblia tiene que ser sobre la palabra de Dios, precisamente a través de dos cosas. La prédica expositiva y el mismo discipulado bíblico. Y yo creo que la forma que lo estoy diciendo es importante, porque estoy hablando de una prédica específica. Es una prédica expositiva, no una prédica, digamos, de solamente algunos temas de la Biblia, algunos aspectos de la Biblia, sino es predicar la Biblia, los 66 libros de la Biblia, todos sus capítulos de cada libro, cada verso de cada capítulo, cada frase de cada verso, cada palabra, para que de verdad recibimos una edificación completa de Dios, de su palabra. Eso nos cuida mucho, nos cuida en cuanto a la doctrina, nos cuida en cuanto a la misión, pero sobre todas esas cosas, en cuanto a lo que hacemos como iglesia, queremos no edificar las vidas de las personas sobre la palabra de Dios. Prédica expositiva. Segundo, lo que mencioné, el discipulado bíblico. Y lo que queremos decir con la palabra bíblico, discipulado bíblico, es que tiene que ser bíblica, pura vida espiritual. Cuando hablamos hoy en día de lo que es el discipulado, las iglesias lo definen en muchas formas diferentes. Es lo que observamos hoy en día en el cristianismo. Para nosotros, la Biblia define
el discipulado como vida espiritual. Me explico. Es una persona enseñando a otra, pero la persona que enseña vive su vida según la palabra de Dios. Ya puede transmitir la palabra de Dios con vida, con convicción. Es su vida. La palabra de Dios permanece, tiene preeminencia en su vida, digo. Y la persona que oye la enseñanza, ojalá que la reciba con el fin de vivirla, tal como su maestro. Entonces es vida espiritual de un corazón a otro. Entonces eso para nosotros es el discipulado bíblico. Ahora, es la única forma de formar una iglesia bíblica. Es sobre la Biblia. No, muy sencillo, no es muy profundo, pero tristemente, Ricardo, muchas veces no está pasando en muchas iglesias lo que estoy hablando. Pero nuestro compromiso es muy fuerte en cuanto a esto. Ahora, obviamente la idea es los creyentes de cada iglesia que estamos formando oyen esa prédica expositiva, reciben el discipulado, si lo toman, y ellos oyendo la palabra de Dios deciden si la creen y si la van a vivir. Los que la viven se vuelven creyentes modelos, porque la iglesia finalmente somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de una iglesia modelo, estamos hablando de creyentes modelos que tienen vidas edificadas sobre la palabra de Dios. Esto nos hace modelo. ¿En qué sentido? Una vida conformada a Jesucristo. Una vida ejemplar, cristiana ejemplar, que otros pueden seguir. Entonces, esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de formar una iglesia modelo. Ahora, esto es con tiempo, esto es con mucho trabajo, mucha paciencia, mucha persistencia. Cuando hablamos de formar esta clase de iglesia, porque estamos hablando precisamente de llevar a un creyente de la cuna, de su infancia, no al campo, a esa madurez en Cristo, enfocándose en lo de Dios, en lo del Señor Jesucristo, la gran comisión. Eso es con tiempo, esto no es estilo microondas. Entonces es por eso tal vez que muchas iglesias no se comprometen con esto de ser esta clase de iglesia, porque es mucho trabajo, es mucha entrega. Y es maravilloso escuchándote, Pablo, porque pues lo hemos vivido en la iglesia, ¿no? Un pastor que nos da la Biblia, busca a Dios, el libro que sigue, y un grupo pequeño de maestros que entregan sus vidas, dan la Biblia también, y personas dispuestas a escuchar, y se ve cómo la iglesia va creciendo y la Biblia va creciendo en la iglesia, en la gente, y Dios va haciendo esa iglesia modelo, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso porque sabe que Dios lo hace. Sí. No estamos esforzándonos humanamente, intentando formar una buena iglesia. No, Dios lo hace a través de su palabra. Entonces descansamos en la Biblia, en su verdad. Y la verdad de Él actúa en las vidas de los creyentes si permiten que la palabra de Dios no haga esa obra en ellos. ¿No? Es la decisión de cada persona. Es la decisión de cada creyente. Pablo, ¿y por qué es importante? Yo sé que suena como, pero ¿por qué es importante formar esas iglesias modelo? Pero obviamente la respuesta mía, Ricardo, es muy sencilla. Es lo que Cristo manda que hagamos. Bíblicamente Él manda esto. ¿Okay? Segundo, es la clase de iglesia que Él puede utilizar. Tenemos que entender que Cristo realiza esa comisión que nos encomendó a través de la iglesia local, no a través de organizaciones cristianas. Y no quiero hablar mal de ellas, pero finalmente, bíblicamente, el plan de Dios es cumplir con la misión a través
de su iglesia local. Y además, ya lo comenté, pero modelo, la palabra modelo es clave porque es algo que se puede reproducir. Las demás iglesias, hijas, nietas, bisnietas, pueden imitar este modelo, por ejemplo, que Dios, esta iglesia que Dios ha formado aquí mismo en Bogotá. Lo ven en la Biblia, lo ven en persona, digamos un ejemplo, claro, en su iglesia mamá, entonces lo pueden imitar. Entonces sí, es importante que lo hagamos por esas tres razones. Bien. Otro aspecto ahí de la misión habla de en las 32 capitales, establecer esas iglesias modelo, hablando en el contexto de Colombia, en las 32 capitales. ¿Por qué en las capitales? Bueno, es muy buena la pregunta, pero yo contesto diciendo, así lo vemos bíblicamente, no es casualidad. Que veamos ahí en Hechos 1:8, lo que Cristo nos dice. Él habla de empezar, a los primeros discípulos formando la primera iglesia. Él les dice, hey, empiecen acá. ¿En dónde? Jerusalén, un lugar no cualquiera, en aquella época y en la nuestra. Es como el foco del mundo. Todo el mundo sabe de Jerusalén. Es una ciudad principal en la historia y aún actualmente. Pero no es casualidad. Pero fíjate, Cristo habla en Hechos 1:8 de empezar ahí y después de extender el evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, sí hay una estrategia bíblica, así lo vemos. Además, con Pablo, él trabajaba así, las misiones. Él llegaba a esos lugares principales, ciudades principales, con su equipo misionero y desde ahí el evangelio se extendió de esos sitios, se extendió a los demás lugares. Pero él trabajaba la obra misionera en esa forma. Es como el patrón que nosotros queremos seguir. Y lo hemos seguido, como sabes, porque en el inicio de esta obra Dios nos guió a empezar aquí. ¿En dónde? En la capital del país. Entonces, sí, la idea es y ha sido, y es lo que hemos vivido desde la capital, digamos la ciudad principal de Colombia, es extender el evangelio a las demás capitales, las demás ciudades principales, municipios y hasta la selva, hasta las tribus. Y la verdad es que es lo que hemos vivido. Hablamos de que el agua se va cayendo hacia abajo. En este caso, para nosotros en el cristianismo es esta agua, es la palabra de Dios cayendo hacia abajo, desde esa loma alto ahí, cayendo desde ahí hacia abajo. Es más o menos la idea. Fuera de eso, es como lógico y práctico, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Porque en las capitales que tenemos, bueno, tenemos un liderazgo nato en la gente profesional. Además, tenemos los recursos que necesitamos en esos lugares para poder cumplir con todo lo que Dios nos tiene. Desde ahí, además, el mismo transporte. Tenemos los buses, tenemos aviones para poder llegar a cualquier otro lugar, por ejemplo, en el país de Colombia. Es decir, yo lo digo así, es mucho más fácil cumplir con Colombia para Cristo, en nuestro caso, con la Gran Comisión en Colombia, desde Bogotá
que chibolo. O sea, y no hablo mal de chibolo, me gusta chibolo, tengo que Vas a decir terminar eso viviendo en Chibolo. porque mi esposa es chibolera. Y a propósito, tienes que ir. Tenemos que ir los dos a hacer un viaje. Yo no viajo contigo, pero no, la verdad es que tienen la mejor pastel de cerdo, no solamente en este planeta, sino en el universo. No sé si pero así lo digo, es del otro mundo, ¿ok? Para que vayas. Súper. Hablamos también de formar una base misionera. La idea de esto, ¿cuál es, Pablo, cuando se habla de, 32 capitales, iglesias modelo, pero habla de una base misionera? Háblanos acerca de eso. Bueno, esto, Ricardo, para mí es algo grande, importante, es algo bíblico, así lo vemos como líderes de la obra. Pero la idea de esto es formar un equipo de iglesias. Cuando hablamos de formar una base misionera, esa base misionera consiste en las iglesias que estamos formando en este país. Consiste en la iglesia mamá, sus iglesias hijas, nietas, ya por la gracia de Dios, bisnietas. Esto se va multiplicando. Pero la idea es unirnos detrás de esta misión, Colombia para Cristo. Es trabajar en equipo para realizar esa misión que Dios nos ha dado. A veces usamos la frase, no, una plataforma a las naciones. Bueno, esta es esa plataforma. Es una plataforma de iglesias. Entonces estamos convencidos de que podemos lograr mucho más para Dios a través del mundo, trabajando en equipo en vez de trabajar en manera independiente. Y entonces sí, el concepto es ese, de trabajar en equipo como iglesias. Yo lo veo así en la Biblia, la iglesia primitiva trabajando con las iglesias que se iniciaron, que se formaron como consecuencia del testimonio de los creyentes que salieron de Jerusalén, la relación entre esa iglesia, la primera con ellas, como Jerusalén cuidaban esas iglesias. Había una relación cercana, pero obviamente siempre trabajando en equipo con el mismo fin de cumplir la gran comisión. Yo a veces uso la frase, más fuerte la base, más grande el impacto. Y lo digo con por esto mismo lo que estamos hablando, porque con esta base de iglesia se va creciendo, se vuelve más y más fuerte, firme. Esto implica que podamos tener más impacto a través del mundo para Jesucristo. Entonces, como digo, repito, no es cualquier cosa lo que estamos hablando acá. Y bueno, pensaba ahorita, Pablo, escuchándote, que Dios trabaja en equipo, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Así Santo. es. Trabajó con sus discípulos, y qué privilegio ser equipo con Dios y ser equipo entre nosotros. Pero ¿cómo trabajar en equipo? ¿Cómo se logra esto de ser equipo? Y más cuando a veces muchos de nosotros queremos hacer a veces lo que queremos, o estamos en un país donde tristemente no se piensa en equipo. ¿Cómo se logra formar esa base, ir en pos de esta misión en equipo? Ok, es uno de los aspectos más desafiantes en cuanto a la obra. Muchos tal vez no saben esto, pero no hay muchas obras a través del mundo que trabajan como trabajamos aquí en Colombia. Es más, yo no conozco ninguna. Tal vez hay, pero en la misma manera que Dios nos ha guiado acá, no lo he visto. Y aún lo digo por la gracia de Dios, porque lo que vivimos hoy en día es único y es maravilloso, pero cuesta. Y porque
cuesta por lo que tú estás hablando, Ricardo. La carne no quiere ser independiente, no quiere trabajar en equipo con alguien más. Es el ego del hombre, es el orgullo del hombre. Es por eso que en el mundo les cuesta tanto en una empresa muchas veces trabajar en equipo, por el ego del hombre. Obviamente nuestro contexto es otro, porque somos salvos en Jesucristo. Y la clave aquí es ese espíritu de Cristo, de humildad, lo que se ve en Filipenses 2. Pablo exhortando a los de Filipos a tener ese sentir de Jesucristo. ¿Qué era ese sentir? Y mañana lo predico precisamente. Pero es de humildad. Él se despojó de su lugar celestial, se humilló para volverse nuestro siervo. ¿En qué forma? Llegar a la cruz y morir en nuestro lugar, obediente hasta la cruz, por su sentir de humildad. Obedeció, se sometió al plan de Dios, de su Padre, y cumplió con esa misión. Ahora, sabe que esto de verdad es desafiante porque el mismo enemigo, él trata de dividirnos entre nosotros como líderes, entre nosotros como creyentes, y además hablo de eso mañana en el mensaje. Pero este sentir de Cristo es lo que tenemos que vivir para que trabajemos en el como equipo. No buscamos lo nuestro, buscamos lo de Él. Morimos a nosotros mismos para cumplir la misión. Cuando esto pasa en mi vida, en la vida tuya y los demás, nos unimos en amor. Bueno, saben, es que finalmente somos familia. Somos familia. Y creo que lo más normal, si somos familia, porque es el hecho, iglesia mamá, hijas, nietas, bisnietas, de la misma sangre, mismo ADN, una familia se ama, se apoya, trabaja en equipo. Es anormal que una familia no haga eso. Y lo que las familias viven cuando no son equipo y pelean, se dividen, es tenaz. Bueno, es lo mismo en la iglesia. Ahora, prácticamente, ¿qué es lo que Dios usa para unirnos? Otra vez, básicamente, es lo que hemos ya hablado. La prédica expositiva y el discipulado bíblico, y agrego algo más, la escuela de entrenamiento. La prédica expositiva, ¿qué hace? Nos une en cuanto a la doctrina, nos une en cuanto a la misión. Si predicamos este libro, salimos de lo que recibimos de este libro creyendo lo mismo. Además, terminamos con el mismo enfoque, propósito, porque este consejo de Dios, los 66 libros, nos dan la misma doctrina y la misma misión. Entonces nos enfoca la palabra de Dios, nos une. Además, el discipulado bíblico, en nuestro caso, lo que casi no se ve, ¿no?, en muchas obras, es que enseñamos las mismas lecciones. En cada iglesia, no importa dónde estemos. Usamos el mismo material. Y cada lección se basa en la palabra de Dios. Otra vez, enfocándonos en lo mismo. Para que finalmente pensemos lo mismo. Para que sintamos lo mismo. Para que trabajemos en equipo por lo mismo. Y además la escuela de entrenamiento. La idea que tenemos en Colombia y en las obras que formamos a través del mundo es que cada iglesia local tendrá su escuela, de entrenamiento. Y en esa escuela enseñamos los mismos temas, las mismas materias se reciben de parte de los alumnos con el mismo propósito. Todo se enfoca en la misión.
en Colombia para Cristo, ya en Venezuela para Cristo, pero básicamente todos pensando lo mismo y trabajando hacia lo mismo. Agrego algo más, Ricardo, ya finalizando con este punto, por algo más que Dios usa para unirnos como iglesias. Es la misma conferencia misionera aquí en Bogotá. Porque siempre invitamos, ¿no?, a los pastores, los misioneros, y ellos llegan con algunos creyentes. Ya la obra ha crecido mucho, todos los creyentes no pueden llegar aquí. Este año, por manejar esto en forma virtual, sí todo el mundo se puede conectar, pero normalmente no es así. Pero por lo menos el liderazgo llega y hablamos de lo mismo, Colombia para Cristo, y esto nos une. Obviamente en esa semana nos abrazamos, pasamos un tiempo de compañerismo juntos, el amor, del Señor en nuestras vidas, eso nos une, la misma misión nos une, porque es lo que hablamos en esta semana. Además, pienso en el retiro de los pastores una vez al año. Todos los líderes nos reunimos normalmente en Villa de Leyva, comemos, ¿cómo es? 1000 hojas. Gabriel come 3 cada vez que vamos, pero lo pasamos muy bien. Un tiempo informal, lloramos juntos, nos reímos, molestamos mucho como siempre, comemos juntos y hablamos de temas no cualquiera, temas que obviamente nos hacen equipo para que cumplamos con la misión. Pienso en el mismo retiro de los jóvenes. Una vez cada 2 años es un retiro nacional en el cual los jóvenes de las iglesias llegan y se enfocan en Colombia para Cristo. Y hablan de eso precisamente. Y algo más que Dios está usando actualmente es la visión regional. Porque ya en 3 sectores del país, la visión regional, ese concepto que hablamos hace años, ya se está volviendo una realidad. Un líder de la iglesia mamá llegando a un equipo de hombres en cada región del país, trabajando con ellos para cumplir la misión en su región. Entonces eso nos une, eso es algo que Dios usa para que nos unamos. Sí pido que los creyentes que están oyendo de las obras, que oren por esto, por nuestra unidad, porque otra vez digo, el diablo tal vez lo que él desea más que cualquier otra cosa es que nos dividamos, porque él sabe, tal vez mejor que nosotros, lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestro equipo, si nos unimos en humildad, poniendo al lado nuestros deseos, nuestra agenda, y uniéndonos detrás de Él y su misión. No hay límite en cuanto a lo que Dios puede hacer a través de la Biblia, dice, en el mundo, pero unidos. Entonces, que oren por esto, que lo pongan en su lista de oración si no está ahí hasta hoy. Y Pablo, pensaba también escuchándote en esa humildad que debemos tener todos, ¿no? Aquí no hay lugar para soberbias, para competencias, para egos. Esto es muy grande, ¿no? Es más grande que nosotros. Así es. Y la humildad pues nos obliga a morir todos los días a la carne. Así es. Y bueno, yo quiero aprovechar para pues agradecerte, porque con ese fuego que Dios te ha puesto por años, siempre has estado enfocado, ¿no? Yo me levanto y en la mañana ya estoy desenfocado, ya estoy pensando en otras cosas, en mis problemas, pero gracias a Dios por esa fidelidad tuya, ¿no? Por la obra, por la misión y también por cuidarnos, ¿no? En la unidad, porque lo hemos visto en los retiros de pastores, cuando visitas cada obra, siempre como Pablo, ¿no? El apóstol sufriendo esos dolores de parto por la unidad. Y gracias, Pablo, de verdad. Quiero aprovechar en nombre de todos por cuidarnos. Gracias a Dios, de verdad. Otro aspecto de la misión, y aquí es donde cambió un poquito, ¿no? Sí. Es con el fin de formar
o de hacer más bien, con el fin de hacer discípulos de Cristo. Sí. Y bueno, la pregunta, porque ya nos habíamos memorizado por años la otra, y esto fue reciente, pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué se incluyó esa parte con el fin de hacer discípulos de Cristo? Antes teníamos ese evangelizar, ese ir, pero ahora habla de específicamente discípulos de Cristo. Cuéntanos Sí. del cambio. Bueno, no, tú sabes que yo molesto mucho con los cambios que hacen en la obra a veces. Yo compuse varias canciones, ¿no? Hace años en la Biblia dice, y Edgar las cambió Sí. después cuando él era el líder Sí. de la alabanza aquí. Y yo lo molesto mucho porque yo le digo, hey, esas canciones las recibí de Dios, no la misma letra. Eran inspiradas, pero con esos cambios ya no molestando. No, ¿sabe qué cambios son buenos cuando son de Dios y cuando son bíblicos? Y así te respondo, porque lo que teníamos antes decía, no, formando esa base misionera con el fin de evangelizar. ¿No? A Colombia y las naciones del mundo. Y el cambio es, hoy en día, es formando esa base misionera con el fin de hacer discípulos, ¿no? A través de Colombia y el mundo entero. Lo que teníamos, Ricardo, no era antibíblico. Lo que tenemos actualmente con este cambio es más bíblico. Así te lo explico. Porque es lo que Cristo manda. ¿Okay? En Mateo 28 y el verso 19, Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿sabe que este cambio no es cualquiera? Ahora, seamos honestos, para poder hacer un discípulo de Cristo, primeramente, él o ella, ellos tienen que volverse conversos del Señor, en el Señor. Tienen que ser salvos. Entonces, como digo, lo que teníamos no era malo, era bueno, parte de hacer un discípulo de Cristo. Pero la palabra discípulo quiere decir aprendiz, es decir, una persona que aprende, en este caso, de Cristo. Y sabe que la salvación es solamente el inicio del plan de Dios para nuestra vida. Es el inicio de ser un discípulo de Cristo. El plan de Dios, el plan bíblico para el creyente es que se conforme a Cristo, que termine viviendo a Cristo, que siga a Jesucristo. Entonces, sabe que este cambio hace que la tarea nuestra sea más clara. Eso es lo que tenemos que lograr, obviamente en Él, en su gracia. Y aún implica un mayor compromiso cuando hablamos de Colombia para Cristo. Porque es más que solamente llevar el Evangelio a alguien en Colombia, o en España, o en Francia, o en Argentina, o en Panamá. Es seguir trabajando con ellos, discipulando a ellos, dándoles la palabra de Dios para que de verdad se vuelvan seguidor de Cristo. Obviamente lo que tenemos en mente nosotros en Colombia, es que finalmente que terminen siguiendo a Cristo hasta las naciones, con su corazón, su mente, su entrega, sus recursos, su vida, ¿ok? Pero este aspecto, este cambio no es cualquier cosa. Dios obviamente, por su gracia, ha hecho otro cambio. En la Biblia dice que nos ayuda a cumplir con la misión en forma más bíblica que antes tal vez. Bien, y si es con discípulos, ¿no? Que vamos a impactar a las naciones, ¿no? Solamente con ellos. Cuando dices cuando dice la misión que en Colombia, se hace mucho énfasis ahí en nuestro país, en Colombia. Explícanos ahí esa parte, porque perfectamente puedo decir las naciones y ya, pero Sí. en Colombia. Bueno, yo sabe que yo pienso otra vez en Hechos 1:8.
porque es la comisión que Cristo nos dio, ¿no? Empezando en Jerusalén, después Judea, Samaria, para nosotros es nuestra Colombia. Y es como el inicio. Ahí es donde esa base de misioneros se forma. Y después ya hablamos de las naciones, pero la idea de esto es llenar el país de Colombia con discípulos de Cristo. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios a cada converso nuevo que está dispuesto a seguir a Cristo, conformarse a Él. Entonces es llenar este país no con conversos, sino con discípulos de Jesucristo. Ahora, esto tiene sus implicaciones, ¿no? Una es, para que sea discípulo de Cristo, que nos enseña Mateo 28 y el verso 19 y 20. Necesitan bautizarse, el bautismo confirmando que son salvos bíblicamente y que tienen el deseo de seguir a Cristo. El verso 20 nos habla de enseñarles que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Ahí está el discipulado, la parte de la enseñanza. Entonces, ¿en dónde se hace? Bueno, en la iglesia local. Y mi punto es este. Con este cambio lo que entendemos más claramente que nunca es que en donde haya salvación en Colombia es necesario que formemos una iglesia bíblica, modelo, en donde los creyentes se bautizan, se edifican y forman parte de este equipo misionero que estamos formando para llegar a las naciones. Muy bonito, ¿no? Como decía tu papá, ¿no? El evangelio para todo el mundo y una iglesia para cada creyente, ¿no? Y bueno, finalmente la última parte dice, y las naciones del mundo. Esto ya es, bueno, Colombia es grande, pero esto ya es abrumador, ¿no? Ajá. Cuéntanos esa última parte, ¿no? Ok, bueno, vuelvo a la misma comisión que Cristo nos dio, ¿no? Porque es hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra no es chivolo, solamente quiero aclarar eso. Yo cuando fui, yo pensé que era, no. Lo último. Lo último. Pero no, ahí en Mateo 28, que nos dice que Cristo nos manda para que hagamos discípulos aquí a todas las naciones. No solamente Colombia, sino todas. Ahora, a veces la gente me dice, pero Pablo, ¿tú crees que es posible que lleguemos a cada nación del mundo? Y entendemos, según la palabra griega que se usa en Mateo 28, ahí en el verso 19, es la palabra etnos, que habla de cada grupo étnico. Creo que hay como que ¿cuántas naciones? 190 y... Casi 200, sí. Ok, pero cuando hablamos de grupos étnicos hay miles. Entonces dentro de una nación hay muchos grupos étnicos. Pero la idea, o sea, la comisión habla de qué? De hacer discípulos a cada persona que acepta a Cristo en cualquier nación del mundo. Es la idea. Ahora, esto para nosotros es el norte de nuestra iglesia, de nuestras iglesias. El propósito principal nuestro es este. Es llevar el evangelio a las naciones del mundo. Y en cada nación, los que creen en Jesucristo, hacer de ellos un discípulo de Él. Entonces, ¿sabe qué? Para nosotros esto es Colombia para Cristo. El reproducir lo que Dios ha hecho acá, vez tras vez tras vez, a través del mundo. Ahora, entendemos que se va a ver diferente
por la misma cultura diferente en donde lleguemos a través del mundo, pero lo que no cambia es la misión. Lo que no cambia es la forma que hacemos la obra. Lo que hacemos en la obra, ¿qué es? Evangelizamos, bautizamos, discipulamos, formamos iglesias de esos creyentes con el mismo propósito de trabajar en equipo con nosotros para que lleguemos a la siguiente nación y la otra y la otra. Esto, Ricardo, es grande. Y yo solamente creo que lo mencioné en el retiro de los pastores. Yo les comenté que por la pura gracia de Dios tenemos esta misión. Y esta misión se está realizando. Así lo vemos. Hay muchas iglesias hoy en día, la mayoría, y no estoy hablando mal de ellas, pero están en otras cosas. Y obviamente cada iglesia tiene que rendir cuenta a Dios por lo que hace. Pero en nuestro caso, por la gracia de Dios, sabemos que estamos en la misión del Señor Jesucristo. Y solamente sabiendo eso, entendiendo eso, sabe que yo me puedo entregar a eso, porque es de Él. Si es un plan de un hombre, si es una misión de un hombre, yo no quisiera entregar mi vida a eso. Pero esto sí, porque esto no es en vano. ¿Veis? Tenemos que crecer como 1 Corintios 15, 58. En la obra, esta es la obra del Señor. Tenemos que comprometernos más a esto. Tenemos que entregarnos más a esto. Porque este trabajo de verdad, no es en vano. Y quiero aprovechar y dar gracias a Dios por cada líder que nos ha dado, Ricardo, cada creyente. Ya, como sabes, en muchos países del mundo, a través de la pandemia, Dios nos abrió una puerta en muchos lugares en el mundo para llevar su palabra a ellos. Entonces lo que estamos viendo es que esto va creciendo más y más y más. Entonces salimos de la pandemia, espero que salgamos. Ya me cansé de estar ahí no digo eso, pero ya quiero estar libre. Queremos otra vez subir al avión, viajar y hacer las misiones como antes, si Dios permite. Pero esto es grande, es por la gracia de Dios. Pero gracias a todos que participan en esto. Sé que es la obra de Dios en sus vidas, pero es con cada creyente cumpliendo con su partecita que esto se va a realizar. Y gracias a ti, el techo no se cayó, estamos vivos, no sé. Bueno, espérate que acabe la grabación. Okay. Pablo, de verdad, muchas gracias, de verdad, gracias a Dios por tu vida, por habernos traído no solamente el Evangelio, imagínate, glorioso, salvando a tantas personas, ese Evangelio poderoso a lo largo de Colombia. Tu familia, Nidia, las niñas que te aguantan tanto. Eso es, ya. Pero también gracias por traernos y dejarte usar para traernos esta misión, porque esto nos desafía, aquí todos podemos ser parte. Y gracias, ¿no? Y saber que, bueno, hay un término que se ha usado estos días que es reinventarse, ¿no? Y gracias a Dios que la iglesia no tiene que reinventarse, sino seguir lo que por 2000 años ha sido el plan de Dios. Sí. Sí quisiera terminar leyéndola nuevamente. Establecer iglesias modelo en las 32 capitales, formando una base misionera con el fin de hacer discípulos de Cristo en Colombia y las naciones del mundo. Y ojalá que sea nuestra misión en cada iglesia, en cada familia, a nivel individual, y que todas nuestras decisiones sean basadas en esta misión. Entonces, gracias, Pablo, de verdad, y gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este día y que sigamos disfrutando de esta conferencia. Un gran abrazo para todos.
Bueno, iglesia, gracias a Dios por lo que ha hecho hoy, gracias por lo que ha hecho cada día de esta semana, gracias por su palabra y cada hombre que ha utilizado para desafiarnos con ella. Y bueno, ahora que estemos separando ese tiempo, meditando en cada una de las enseñanzas y desafíos que Él nos ha dejado y tomando esas decisiones de corazón que Él espera de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo preparándonos para el cierre de nuestra conferencia misionera 2020, el día de mañana en el horario habitual a las 9 de la mañana. Iglesia, les enviamos un abrazo, que descansen, una feliz noche.